Mientras la Confederación Argentina aprobaba la Constitución y elegía como presidente a Urquiza, Buenos Aires se mantuvo separada. Dictó su propia Constitución, que junto a otras medidas la transformaron casi en un estado independiente. Algunos ya pensaban en un futuro sin la molesta presencia del atrasado interior. Mitre se opuso a esta idea, pero su postura era todavía minoritaria dentro de la legislatura. En 1855, el gobernador Pastor Obligado designó a Mitre como ministro de Guerra y Marina. Este cargo tenía vital importancia ante la posibilidad de una guerra con la Confederación. A continuación, Mitre organizó una expedición contra los indígenas, luego de que un malón asolara las propiedades de la zona de Rojas. Sin embargo, esta campaña fue un rotundo fracaso. Las fuerzas a su mando se enfrentaron en la zona de Sierra Chica con 1000 lanceros ranqueles comandados por Cafulcurá, pero fueron derrotadas y emprendieron la retirada hacia Buenos Aires. En enero de 1856, Mitre y sus hombres persiguieron a partidarios de Urquiza dentro del territorio santafesino. Este acto fue considerado como invasión. Nuevamente, las llamas del conflicto entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación fueron encendidas. En medio de su intensa actividad militar, Mitre se hizo lugar para ordenar sus escritos y dar forma a la Galería de Celebridades Argentinas, texto que publicó en 1857. Al mismo tiempo terminaba su obra Historia de Belgrano. En 1858, hombres cercanos a Buenos Aires dieron muerte al general confederado Nazario Benavides en la provincia de San Juan. Este hecho puso en pie de guerra a la Confederación y al Estado de Buenos Aires. El nuevo combate era inminente. Mitre fue elegido jefe de las fuerzas porteñas y se lo ascendió a coronel mayor. Preparó su plan de lucha, seleccionó la zona de Pergamino para establecer su campamento. Desde allí esperaría la llegada del ejército confederado. En sus ojos se encontraba la serenidad del líder experimentado. El 23 de octubre de 1859, El 22 de octubre de 1859, en Cañada de Cepeda, Urquiza observó a sus hombres y les dijo: el gobierno de Buenos Aires se empeña en provocarnos con un ejército que no puede resistirnos. Pues bien, conquistemos por la acción de las armas una paz duradera. Seguidamente, los 14.000 soldados de Urquiza lucharon contra los 9.000 soldados al mando del coronel Bartolomé Mitre, el hombre fuerte de Buenos Aires. En medio de la noche, Mitre se retiró junto a sus hombres. Después de Cepeda, Buenos Aires fue reincorporada al resto del país. Pero la paz no sería duradera. Pronto estallarían nuevos conflictos entre los porteños y la Confederación, y eso llevaría a una nueva batalla. Pavón. El combate fue violento y rápido. En solo 2 horas, los ejércitos combatieron por la victoria. A pesar de que los soldados litoraleños estaban ganando la contienda, Urquiza optó por retirarse del campo de batalla y regresó a Entre Ríos. Buenos Aires y la Confederación vuelven a chocar en Pavón, y esta vez el triunfo va a ser para los porteños, ¿no? Pero es una batalla muy rara porque la caballería de la Confederación logra dispersar a la caballería porteña y extrañamente, pese a esa ventaja, es decir, cuando la batalla no estaba decidida, Urquiza decide retirarse. Y eso le deja el campo de batalla en manos de los porteños
y hace que Pavón sea un triunfo de Buenos Aires. Mucho se especuló desde entonces sobre por qué Urquiza abandona el campo de batalla cuando la batalla todavía no estaba decidida. No sabemos qué pasó. Lo cierto es que también se dio una especie de acuerdo tácito por el cual Urquiza se retira, se atrinchera, entre comillas, en su provincia, y Mitre, que va a ser el nuevo presidente, puede lanzarse a la conquista del país. El resultado de las contiendas llevó a dos consecuencias. Por un lado, Buenos Aires se reincorporó a la República Argentina, y por el otro, Urquiza se distanció de su cargo, regresando a Entre Ríos. Mitre asumió el gobierno nacional y reemplazó a todos los gobiernos federales de las provincias, salvo a Urquiza, con quien hubo un pacto tácito de no agresión. Urquiza permaneció refugiado en su palacio de San José, dedicándose a los negocios agropecuarios. Aquel caudillo que había sabido alcanzar el cenit del poder, ahora era apenas una sombra. Muchos no le perdonan lo que hizo en Pavón, y a partir de ese momento para buena parte del federalismo del interior se convierte en un traidor, dado que no reacciona contra los avances mitristas de los liberales sobre los federales en el interior. Cuando hay levantamientos contra Mitre, como los de Peñalosa, él no hace nada para apoyarlos, pese a que le piden eso, ¿no? Más tarde, cuando Mitre lanza la guerra contra Paraguay, Paraguay era un viejo aliado de los federales, Urquiza no reacciona en contra, sino que, por el contrario, convoca a las tropas entrerrianas para ir a atacar a los paraguayos, y en un momento genial los entrerrianos se niegan a ir a atacar a Paraguay. Dicen, si es contra los porteños o contra los brasileños, que son enemigos históricos, lo haremos, pero no contra Paraguay. Y a partir de ese momento su estrella cae fuertemente. Después de esta batalla, las provincias de la Confederación fueron delegando paulatinamente en Mitre la facultad para reunir un nuevo Congreso. Muchos ya insinuaban su candidatura presidencial. Wenceslao Paunero y Venancio Flores, generales bajo las órdenes de Mitre, sometieron duramente a todas las provincias opositoras. Su objetivo era, tal como había pedido el ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Faustino Sarmiento, no ahorrar sangre de gauchos. Este proceso de pacificación del interior, como lo denominaba Mitre, condujo a que el 25 de mayo de 1862 se reuniera el Congreso Nacional en Buenos Aires, a fin de llamar a elecciones presidenciales. El vencedor de los comicios fue Bartolomé Mitre, y Marcos Paz fue designado vicepresidente. El 12 de octubre de 1862, en su discurso de toma de poder, Mitre explicó que su política sería esencialmente reparadora y constitucional, a la vez que fiel a los principios de buen gobierno. Adolfo y Valentina Alsina eran miembros del Partido de la Libertad al cual pertenecía Mitre. Sin embargo, cuando éste asumió su cargo y presentó la propuesta de federalizar la ciudad de Buenos Aires, los Alsina crearon el Partido Autonomista. A través de la presión del ejército y por medio del apoyo a distintas revoluciones en las provincias, el Partido de la Libertad impuso a gobernadores aliados, como hizo con Sarmiento en San Juan. Entre las figuras opositoras se destacaba Chacho Peñalosa, ex gobernador de La Rioja, que luchaba militarmente contra Mitre. Justo José de Urquiza era el líder de los federales de todo el país. Luego de enfrentar a Mitre en diversas contiendas y de haber sido su férreo opositor durante años, hizo oídos sordos a los reclamos que le expresaron los demás jefes federales y se mantuvo impávido ante los atropellos políticos de los mitristas del interior. El proceso de pacificación del interior, como lo denominó el presidente Mitre, no había terminado aún.
todavía se alzaba un líder federal, Vicente Ángel Peñalosa, apodado El Chacho. Esta figura mantenía su hegemonía en las provincias cordilleranas. En 1863, ante las persecuciones que sufrieron los federales por parte de aliados de Mitre, estalló un alzamiento que arrastró a San Luis, Córdoba, Catamarca, Mendoza y La Rioja. En un grito desesperado, el grupo federal le pidió a su líder Urquiza que condujera la rebelión. Pero solo recibieron de él silencio. El Chacho se ha refugiado en la casa de su amigo Felipe Oroz. El mayor Irrazábal lo viene persiguiendo desde San Juan. No descansará hasta atraparlo. Aunque su vida corre peligro, el caudillo se muestra sereno. Es una mañana apacible. Peñalosa se detiene. Escucha el sonido de unos caballos acercándose. Su esposa lo mira preocupada. El Chacho comprende que los hombres de Irrazábal lo han encontrado. Se prepara para lo peor. Con el Chacho Peñalosa empieza la época de los últimos caudillos en Argentina. Hubo tres grandes etapas de caudillismo. La de la Guerra de Independencia, donde estaban Artigas y Güemes. La de las autonomías provinciales y las guerras civiles. Ahí están Quiroga, López, Dorrego, Rosas, cerrado por Urquiza. Y después la etapa que abre el Chacho, que es la de caudillos que luchan ya no contra otros caudillos y contra provincias, sino contra el Estado Nacional que se está formando y que tiene sede en Buenos Aires. Entonces, el Chacho hereda la forma de dirigir, la forma de luchar de los caudillos previos, pero el contexto es distinto. Ahora su gran enemigo va a ser este Estado Nacional en formación y no otros como él.